Los productos de Trustmark no dejan de sorprenderme por la gran calidad-precio que tienen. Prácticamente todos los auriculares y altavoces de esta marca que he traído aquí al canal os han gustado un montón a vosotros y es por eso que no me he podido resistir a traeros el nuevo buque insignia en lo que a altavoces se refiere. Este que tenéis aquí. El nuevo Trustmark Mega Pro de 60 vatios que suena muy bien y que tiene unas prestaciones espectaculares. Así que nada, si queréis saber cómo es este Trustmark Mega Pro, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el contenido de la caja de este Trustmark Mega Pro de 60 vatios, que por cierto es un embalaje muy premium, viene muy bien empaquetado. Como siempre, os comentaré cuáles son aquellos puntos fuertes y aquellas especificaciones técnicas más relevantes para vosotros. Primero comentaros que este altavoz incorpora la tecnología propietaria de Trustmark denominada SoundPulse, una tecnología que hace que los 60 vatios de este altavoz nos proporcionen un sonido espectacular. Toda la noche no nos queda la oscuridad hasta que me convierta en rayos, en más y más allá. Además, marca de la casa es que tiene unos graves muy profundos y unos graves muy pronunciados, pero eso sí, unos graves que no distorsionan para nada, aunque subamos el volumen a tope. Nos brinda un sonido en estéreo gracias a su canal 2.1, incorporando dos tweeters, un woofer con radiador pasivo y dos amplificadores. Como digo, en estas semanas que llevo probando este altavoz, estoy muy sorprendido con el resultado. Si además queremos un sistema en estéreo real, es decir, un sistema en estéreo con dos altavoces y además de forma inalámbrica, sin cables de por medio, Trustmark nos permite emparejar dos altavoces Mega Pro, con lo cual podemos tener al lado de nuestra televisión un home cinema inalámbrico bastante bueno, que nos va a hacer disfrutar de nuestro contenido multimedia como nunca. Yo no lo he probado, pero viendo cómo suena este altavoz, si ponemos dos juntos se me hace la boca agua nada más que de pensarlo. Antes de seguir con el análisis del Trustmark, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido gratuito para vosotros. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse que hay justo aquí debajo del vídeo y pulsar sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. La tecnología de conexión inalámbrica del altavoz con nuestro dispositivo móvil, teléfono, tablet, ordenador, se realiza a través de Bluetooth 5.0, un Bluetooth de bajo consumo que va a hacer que se alargue la autonomía de la batería de este altavoz. Como os comentaba, así vamos a poder reproducir nuestra música sin molestos cables de por medio, cosa que yo a día de hoy en casa es algo que siempre tengo muy en cuenta, es decir, cuanto menos cables, mejor.
Hablando de batería, comentar que dispone de una gran batería, concretamente de 10.400 mAh, que nos va a dar una autonomía de hasta casi 10 horas de uso a un volumen del 50-60%. Esa batería además se carga por un puerto USB tipo C y yo he calculado que unas 2 horas y media, 3 horas tal vez tengamos una carga al 100% de este altavoz Trossmann. Luego además por hardware este altavoz nos va a permitir 3 modos de ecualización diferentes, un modo graves profundos que es el que viene activo por defecto, un modo vocal que va a enfatizar más lo que son los agudos y este modo yo lo he probado y es ideal para podcasting, es decir, si escucháis podcast suena muy nítida la voz de nuestro podcaster favorito. Y luego el último modo de ecualización por hardware que tiene es el sonido en 3D o lo que han denominado sonido espacial, y es que al activar ese modo de ecualización la música suena como más, digamos, en 3 dimensiones. A mí particularmente no me gusta más el modo grave, el modo que viene por defecto, pero bueno, si a vosotros os gusta utilizarlo en este modo, que sepáis que se puede utilizar. Luego además, marca de la casa, es un altavoz que es resistente al polvo y sobre todo al tema de salpicaduras de agua con el estándar IPX5, con lo cual es ideal, por ejemplo, para llevárnoslo a una piscina o tenerlo al lado de la ducha sin que tengamos la preocupación que se pueda dañar, es decir, que se pueda dañar o porque le caiga agua o por el propio vapor que hay en la ducha. Eso sí, lo que no podéis hacer es sumergir el altavoz, es decir, no lo podemos tirar al agua porque en ese caso sí que lo dañaríamos. Los controles los tiene en un panel táctil muy bien diseñado que se sitúa a lo largo de la superficie de la parte de arriba del altavoz. Es un panel táctil que además se ilumina, con lo cual nos permite utilizar el altavoz cuando estamos totalmente a oscuras de forma muy cómoda y sin tener que estar recurriendo al móvil para hacerlo. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa superficie táctil de la parte de arriba del altavoz? Pues lo primero, nos vamos a encontrar un botoncito con el icono de un micrófono que nos va a permitir activar el asistente de voz de nuestro teléfono móvil. Luego tenemos un botón táctil marcado con la M que nos va a permitir cambiar entre las diferentes salidas que tiene física en la parte trasera y que ahora veremos, por ejemplo USB, tarjeta micro SD, etcétera, y que también nos va a permitir emparejar con el Bluetooth de nuestro teléfono móvil. Un botón táctil que tiene como forma de 8 triangular que nos va a permitir emparejar 2 altavoces y hacer el sonido estéreo real que os comentaba anteriormente aquí en el vídeo. Luego también tiene un botón EQ que nos permite activar cada uno de los comentados modos de ecualización. Simplemente para hacerlo vamos dando un toque y va cambiando de forma circular entre los 3 modos de ecualización. Luego el típico botón anterior, botón siguiente y un botón play pausa que nos permite iniciar o parar la canción que está sonando en el móvil. Un iconito de NFC que es justo el área donde tenemos que ir con el teléfono móvil que tenga NFC para transferir la música que está sonando en el móvil al altavoz. Y luego también por último en esta superficie táctil tenemos una barrita que nos permite deslizar el dedo sobre ella y que nos va a permitir subir o bajar el volumen de este altavoz. En la parte trasera tenemos el único botón físico que tiene, que es el botón de encendido y apagado. Luego tenemos una tapita de goma que da acceso a lo que son los puertos de conexión de este Trossmann y que viene con un puerto jack de 3,5 milímetros que es una salida auxiliar. También tendríamos un puerto USB tipo A que nos permitiría conectar un pendrive para escuchar la música que tengamos grabada en ese pendrive. Una ranura que nos permite insertar una tarjeta micro SD para también escuchar la música que tuviésemos en la tarjeta micro SD y hacer el altavoz así más independiente. Y por último el puerto USB tipo C que os comentaba anteriormente que nos va a permitir cargar la batería. Luego para terminar un altavoz muy bien construido, metálico, con un plástico muy suave pero a la vez se ve muy resistente. En la parte inferior tenemos una superficie de goma entera que nos va a dar mucha adherencia a la superficie donde lo coloquemos y un altavoz que pesa bastante y yo los altavoces que pesan sinceramente son altavoces que por la experiencia que tengo son de muy buena calidad. Y luego como no, detalles de Trossmann, por ejemplo el incluir una bolsa así como una especie de polipiel que nos va a permitir un transporte del altavoz muy cómodo y sobre todo que va a impedir que el altavoz se pueda dañar, por ejemplo a la hora de transportarlo en nuestra mochila, bolso, maleta, etcétera.
En resumen, si buscáis un altavoz económico pero con calidad de altavoces de gama más alta, como por ejemplo JBL o LG, este nuevo Trossmann es un altavoz muy recomendable por el precio que tiene. De hecho, sinceramente podría deciros que es el altavoz más potente y de mejor calidad que he probado hasta la fecha aquí en el canal. Por si os interesa, os dejaré en las notas del vídeo los enlaces de compra de este Trossmann Mega Pro junto con algún cupón de descuento para que os salga más barato. Y nada más, hasta aquí mi reseña de este altavoz. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen like y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.